Buenas noches. Qué bueno que están acá. Vamos a empezar a analizar el capítulo 15 de Génesis. Nuestro objetivo es que el día de hoy podamos terminar este capítulo completo. Recordemos un poco de lo que vimos el miércoles pasado. En el capítulo 14 vimos que había una guerra entre los pueblos de Sodoma, Gomorra y otros contra otras naciones de las cuales se independizaron de la esclavitud, y luego los 4 reyes que tenían esclavizados a Sodoma y Gomorra y otros se unieron creando un solo ejército y fueron a atacar, y Lot estaba viviendo en Gomorra, llevan cautivo a Lot. Abraham junta un ejército de 300 personas y va a rescatar a su sobrino Lot, logra rescatarlo. El rey de Gomorra le ofrece o le propone que se quede con todo, pero que le regrese la gente, y Abraham le dice que él ha jurado que no se quedará con nada de lo que él tiene, para que no diga que por causa de él Abraham prosperó, ¿verdad? Y luego tenemos en el capítulo 15, vamos al versículo 18 para ver el pasaje que vamos a usar como base el día de hoy. Dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Y el nombre del tema es Pacto con Abraham. Y eso es lo que dice este pasaje, ¿verdad? En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Y lo curioso es que Dios ya le había dicho esto a Abraham, ¿verdad? No es nuevo. Dios ya le había dicho que le iba a dar la tierra a su descendencia. Vamos a recordarlo en Génesis capítulo 12, versículo 7. En ese capítulo se nos habla cómo Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y cuando Dios llama a Abraham, le dice que salga de su tierra, la primera vez que le habló no le dijo que le daría la tierra, y no le dijo cuál tierra, ¿verdad? Dijo que saliera hasta donde él iba a mostrar, y después de que él empieza a caminar y a emprender el viaje, llega a Canaán, dice Génesis 12:7, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Ahora, esto es lo que hay que considerar. Si Dios ya le había dicho a Abraham que le daría esa tierra, ¿por qué en el capítulo 15 tenemos a Dios haciendo un pacto con Abraham? Y el pacto consiste en que le dará esa tierra, ¿verdad? Si Dios ya le había dicho, ¿para qué el pacto? Y sobre todo, si Dios, puesto que Dios es verdadero, ¿verdad? Y Dios no miente, ¿por qué razón tendría que corroborar con un pacto lo que anteriormente dijo? Y bueno, el capítulo 15 nos da todo el contexto para entender por qué Dios establece un pacto sobre algo que ya había dicho. Abraham ya tiene experiencia desde que salió de su tierra y de su parentela. Vimos que Dios lo protegió cuando le quitaron a su esposa en Egipto. Dios lo prosperó después de lo que pasó en Egipto. Dios le dio la victoria a Abraham cuando fue a atacar al ejército de los 4 reyes. Este ejército había derrotado a los gigantes de aquella región, lo estudiamos el miércoles. Abraham ya tenía suficiente evidencia de que Dios estaba con él. Y aún así vemos que Dios establece un pacto, pero lo importante es entender por qué. Y este capítulo es uno de mis favoritos en la Biblia, porque me ayudó a entender muchísimas cosas que para mí no eran claras. Vamos a Génesis 15, versículo 1, porque después de rescatar a Lot, Dios habla con Abraham. Y esta es la parte de inicio de una conversación entre Dios y Abraham que para mí marcó mi vida totalmente desde que lo comprendí. Génesis capítulo 15, versículo 1 dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y lo primero que quisiera preguntarme aquí es, ¿por qué le dice no temas? Ya fue a enfrentar un ejército de 4 reyes unidos, ¿verdad? Con 300 hombres. Eso a mí me hace pensar que Abraham no tenía miedo de nada, ¿verdad? ¿Cómo es que está dispuesto con 300 hombres a atacar a un ejército enorme? Dios le da la victoria, rechaza las riquezas de Sodoma, y luego Dios le dice, no temas. Y eso es algo que primero, cuando yo leí por primera vez estos pasajes, me hacía pensar,
¿por qué Abraham tendría temor si le va todo bien, verdad? Pero, partiendo de que Dios sabe todo, y de hecho, cuando interpretamos la Escritura, jamás debemos olvidar que siempre que la Biblia nos habla acerca de Dios, todo lo que Dios hace siempre va a estar en armonía con sus atributos. Dios nunca va a hacer algo opuesto a lo que Él es. Dios nunca va a hacer algo que contradiga alguno de sus atributos. Así que cuando Dios le dice a Abraham, no temas, es porque hay una razón. Aunque en el capítulo 14 no hay ninguna razón para pensar que Abraham tiene miedo, en el versículo 15 le dice, no temas, y nos da la pauta para comprender por qué en esta ocasión particular Dios está hablando con Abraham. Y la clave está en el versículo 2 y 3. Dice, Génesis 15, versículo 2 y 3, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ahora, notemos primero que históricamente, según los textos de Nusi, datados en el 1005 a.C., según esto es una colección de más de 4,000 tabletas de arcillas encontradas cerca del Irak moderno, está datado más o menos en la fecha contemporánea de Abraham, encontraron que esto era una práctica que se acostumbraba en aquel tiempo, que cuando una pareja no podía tener hijos, adoptaban a uno de sus esclavos y lo hacían heredero de todo. Así que esto es lo que está diciendo Abraham, ¿verdad? Primero le dice, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Entonces, cuando Dios le dijo, no temas, no estaba hablando sobre lo que había pasado con los 4 reyes y el ejército. Está hablando de algo que está sucediendo dentro de Abraham, en el interior de Abraham. Abraham tiene problemas. Es la primera vez que se registra que Abraham tiene problemas con lo que Dios le dijo. Así que le dice, no temas, yo soy tu escudo. Abraham le está diciendo la razón del temor. Nos está haciendo ver a nosotros la razón del temor. Toda la riqueza que ha acumulado se la va a heredar a un esclavo. Es decir, nada va a ser preservado. Toda esa riqueza va a pasar a manos de otro. Pero Dios ya le había dicho que su descendencia heredaría la tierra. Pero Abraham ya está viejo, su esposa, además de ser estéril, también ya está vieja. Y cada día que pasa es cada vez más difícil pensar que pudiesen tener un hijo. Así que, fíjate bien, cuando Dios le dice no temas, Dios está iniciando una conversación con Abraham. Abraham tiene este problema internamente. Está cuestionándose lo que Dios le dijo. Ha recibido cosas que Dios le dijo. Ha visto la protección de Dios. Ya está enriquecido. Esa era una de las promesas. Pero se vuelve muy complicado entender cómo va a pasar el resto de lo que Dios le dijo, sobre todo en cuanto a la descendencia. Así que, fíjate bien cómo cuando Dios, sabiendo que Abraham tiene un problema dentro de sí, lo que hace es iniciar una conversación con Abraham. Pone el tema, no temas, yo soy tu escudo, grande será tu recompensa. Y sabe la reacción de Abraham, ¿qué va a reaccionar? ¿Qué va a decir? ¿Para qué me das algo si no tengo a quien heredárselo? Es decir, ya no tiene sentido lo que Dios le había dicho. Ya no funciona, porque si no tiene un descendiente, no tiene sentido la promesa de la tierra. No tiene sentido que él esté confiando en algo que a simple vista es imposible que Dios lo haga. Así que fíjate bien que cuando Dios trata con este temor en Abraham, no lo hace por medio de sus sentimientos, sino por medio del intelecto. Cuando los cristianos dicen que Dios les habla, casi todos sienten algo, ¿verdad? O cuando dicen que la presencia se manifestó, sienten algo. Y sin embargo aquí, cuando Dios se manifiesta a Abraham, no lo hace por medio de las emociones ni los sentimientos, sino por medio del intelecto. Establece una conversación, un punto de partida donde Abraham empieza a decir lo que le pasa. Fíjate bien que esta conversación que Dios inicia la vimos desde que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dios inició una conversación y ellos, en lugar de sincerarse, decidieron esconderse. Estamos escondidos porque estamos desnudos. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras?
Y Adán empieza a echarle la culpa a su mujer, ¿verdad? Luego después con Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le dice, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y en lugar de confesar o aclarar la situación, decide esconderse. Ahora, aquí está hablando con Abraham, no temas, yo soy tu escudo, grande será tu recompensa. Y Abraham no duda en comunicarle cómo se siente. ¿Para qué? ¿Para qué me vas a dar algo? Fíjate bien, esta actitud normalmente se percibe como algo que no deberías hacer ante Dios. No deberías cuestionarlo sobre lo que está pasando. Deberías de confiar en Él, ¿verdad? Pero Abraham le dice, ¿para qué? ¿Para qué quiero lo que tengo? ¿Para qué si no tengo a quién dárselo? Así que, como le hace una pregunta a Dios, ¿para qué me vas a dar algo? Eso es lo que entendemos como cuestionar a alguien, ¿verdad? ¿Para qué? No le está diciendo, sí Señor, yo creo, yo lo recibo por fe, cosas que dicen los cristianos, sino que dicen, ¿para qué? Y esa pregunta es muy importante porque la reacción de Dios es lo que tenemos que tener muy en claro y es lo que a mí me hizo entender muchísimas cosas en las que yo tenía problema. Génesis 15, versículo 4 y 5. Abraham le ha dicho, ¿para qué si Eliezer de Damasco va a heredar todo lo que tengo, verdad? Génesis 15, 4 y 5 dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y es en esta parte donde me dio mucho gusto saber que el Dios de la Biblia no es el Dios que a mí me enseñaron. Porque a mí me enseñaron que si te atreves a dudar sobre lo que Dios ha dicho, ya no se va a cumplir. Es decir, a mí me decían, Dios ya depositó la promesa y está puesta sobre tu fe. Al momento en que dudas, se cae y se quiebra todo, ¿verdad? Y se acabó, ya no va a pasar lo que Dios dijo, porque te atreviste a dudar. Si dudas al menos una vez, todo se viene abajo y ya no se va a cumplir. Eso era muy frustrante porque yo soy muy, ¿cómo decirlo? Me cuestiono todo, ¿verdad? Soy necio, me cuesta entender las cosas. Y cuando yo leo que Dios ha dicho algo, tiendo a preguntarme si tiene sentido lo que dice aquí. Y entonces, cuando a mí me decían, porque ese era el problema, estos pastores que llegué a tener aseguraban que Dios hablaba a través de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos te decían algo, es como si Dios mismo lo hubiera dicho y tenías que creerles ciegamente, porque si no les creías, no iba a pasar. Y bueno, pues eran tan problemáticas las cosas que ellos decían que no podías evitar dudarlo, o sea, serio. Pero ya no se va a cumplir porque ya dudé. Entonces nunca podía alcanzar nada, ¿verdad? Nunca. Porque siempre, aunque me esforzaba y decía, no voy a pensar, y me duraba muchos días, llegaba el día en que me cuestionaba, no creo, y ya me acordé, ya perdí mi bendición. Entonces nunca pude alcanzar las promesas que me dijeron porque siempre dudaba, siempre me cuestionaba. Es decir, a mí me enseñaron que la fe es ciega, que no puedes tratar de hallarle sentido a lo que Dios ha dicho, simplemente debes creerlo. Y aquí tengo a Abraham cuestionándole a Dios sobre el sentido de lo que dijo. ¿Para qué me vas a dar algo si no tengo a quién heredárselo? Y eso es lo que me dijeron que estaba prohibido hacer. En pocas palabras te dicen, cuando entras a la iglesia deja tu cerebro afuera. Todo aquí recíbelo por fe y no se te ocurra volver a tomar el cerebro porque ya no se va a cumplir. Y bueno, qué conveniente, ¿no? Porque era tan obvio las mentiras de ellos que con solo un poquito de pensar les encontrabas el error, pero ellos no querían que pensaras. Y de hecho era la protección más útil o más efectiva que ellos tenían. Porque si aseguraban que algo te iba a pasar en nombre de Dios o palabra de Dios y no se cumplía, siempre tenían la explicación. Te faltó fe. Así que te darías cuenta, como yo lo hice, que era imposible alcanzar algo de parte de Dios porque siempre dudas sobre lo que se supone que va a pasar. Y en este caso, cuando a mí me demandaban una fe ciega y veo que Abraham está cuestionando el mismísimo Dios sobre lo que él dijo, porque a Abraham no le hace sentido, no tiene sentido que haya salido de su tierra
a recibir una heredad si no se le va a heredar a nadie conforme lo que Dios había dicho, ¿verdad? No se puede comprender lo que Dios había dicho. No tiene sentido la promesa que Dios le hizo. Así que Abraham tiene un conflicto interno. No comprende. No puede seguir viviendo confiando en lo que Dios ha dicho porque no tiene sentido. Sin descendencia no tiene sentido nada de lo demás. Así que yo esperaba cuando lo leí las primeras veces que Dios se molestara o se enojara, como me habían dicho que iba a suceder, cuando te atrevieras a cuestionar a Dios. Pero la respuesta es muy distinta, ¿verdad? Le dice, no, ven, sal afuera y mira las estrellas y cuéntalas a ver si puedes. Así va a ser tu descendencia. Y ahora, ¿qué sentido tiene que ver? ¿O qué sentido tiene eso? Abraham está en su tienda, ¿verdad? Tiene que salir y ver el cielo. Y me imagino yo que no estaba nublado para que se pudieran ver todas las estrellas, ¿verdad? Cuéntalas a ver si puedes. ¿Y eso qué? ¿Qué relación tiene con que voy a tener un hijo y saber cuántas estrellas hay? No, es que cuando te vas tú al rancho, al monte, donde no hay luz, donde es una completa oscuridad y no hay luna llena, no hay luna, y volteas a ver el cielo claro, sin nubes, ves una inmensidad tan grande de estrellas que la conclusión es de asombro. ¿Cómo puede ser algo tan majestuoso y tan incontable? Y es Dios quien está hablando con Abraham, y es Dios el creador de todo, y le dice, mira el cielo. Y eso debe provocar asombro en Abraham. ¿Cómo es que si Dios puede hacer todo eso, no puede darte un hijo? ¿Me explico? Pero fíjate cómo Dios no se enoja, sino que lo persuade. Le lleva a sacar conclusiones. Todo es intelectual, nada es emocional. ¿Me explico? No sintió bonito, no se cayó, no lloró, no se revolcó. Dios lo llevó a pensar y a razonar. No le ha dado una explicación clara, pero le ha dicho, mira, saca una conclusión, mira todo lo que he creado. Para mí será imposible darte un hijo. Y entonces el razonamiento tiene que ser contrapuesto, porque Abraham decía, ¿qué sentido tiene lo que Dios me va a dar si no tengo hijo? Si no tengo un hijo o no tengo hijos, de nada sirve lo que Dios dijo, sería falso. Y Dios le dice, espérate, mira todo lo que he hecho, ¿será imposible que te dé un hijo? Así que el razonamiento cambia, ¿verdad? Abraham tiene que tomar una decisión, o sigue razonando como razonaba, asumiendo que naturalmente es imposible que pueda tener hijos, o razona partiendo de que Dios es todopoderoso. Y esa conclusión, si partes de que Dios todo lo puede, entonces nada es imposible. Fíjate cómo Abraham está razonando en un principio y Dios lo lleva a seguir razonando, pero con la premisa correcta. Si tú razonas partiendo de algo natural, tus conclusiones van a ser muy distintas a que si razonas partiendo de un Dios todopoderoso, ¿verdad? De un Dios bueno. Entonces, todo está sucediendo en el cerebro de Abraham, ¿verdad? Lo está llevando a replantearse lo que para Abraham era un problema. Y luego dice el versículo 6, Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Aquí la palabra creyó es el hebreo amán, que tiene muchísimas traducciones. En la concordancia esto nos pone, esta palabra tiene varias definiciones como creer, confirmar, apoyar, confiar, ser fuerte, estar afirmado. De manera que cuando nos dice creyó al Señor, considerando todas las posibles traducciones, no está hablando del acto de creer que hay algo, sino de apoyarse firmemente en algo. Por eso la palabra fe o creer en nuestro idioma queda mejor explicada con la palabra confiar. Confiar en algo que se ha ganado tu confianza. Entonces, Abraham ve el cielo, entiende la grandeza y el poder de Dios y decide confiar en Él a pesar de que naturalmente no es posible que se cumpla lo que Dios ha dicho. Y eso le es contado como justicia. Es decir, ya vimos que Abraham, cuando va a Egipto, pues echó su mentirilla, ¿verdad? No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, y era una verdad a medias.
que lo metió en muchos problemas, pero Dios en su misericordia lo libra, ¿verdad? Así que podríamos decir que Abraham era justo. No, ya le pescamos errores, ¿verdad? Pero lo que dice la Escritura no es que Abraham fuese justo, sino que fue contado como si fuera justo. Y eso es lo que distingue el cristianismo de cualquier otra religión, de cualquier otra creencia. Porque cualquier religión en el mundo enseña que tienes que hacer ciertas cosas para salvarte. Aún el judaísmo, que compartimos el Antiguo Testamento, pero aún ellos enseñan que cuando te mueras van a poner en una balanza tus obras buenas y tus obras malas. Y si las buenas son mayores que las malas, te salvaste. Como quiera está basado en lo que haces. Cualquier otra religión, la que te guste, está basado en obras, pero solo el cristianismo asegura que no te salvas por lo que haces, sino por confiar en que Dios te va a salvar. Y eso es lo que hace único al cristianismo. Ahora, la palabra hebrea aquí, amán, cuando la ves en griego, y sobre todo cuando ves este mismo relato escrito en griego, la palabra que se utiliza para creer es pistis. Creer, confiar. Y el diccionario Jesús la traduce como ser persuadido. Y eso es precisamente lo que pasó con Abraham. Ser persuadido es cuando alguien te convence por medio de evidencias y argumentos. Si tú decidiste hacer algo, para que tú estés persuadido, es porque alguien te dio evidencia y argumentos de que eso sería así, y cuando tú decides hacerlo así, entonces hablas de que fuiste persuadido por eso. Y Abraham no le hallaba sentido lo que Dios decía. No se va a cumplir, no tiene sentido. Dios le dice, mira mi poder. Y Abraham fue persuadido. Los argumentos y la evidencia que Dios le pone lo convencen. Y esa es la definición de fe. Y fíjate cómo fue un proceso intelectual. ¿Me explico? A mí me acuerdo que me decían, pásale para que recibas fe. Y tenías que pasar al frente y esperar que alguien te pusiera manos. Obviamente con el show incluido, ¿verdad? Para que tuvieras más fe. Pero ¿cómo es que Abraham obtuvo la fe? Porque no la puedes obtener tú mismo, ¿verdad? Tú no te puedes persuadir a ti mismo. Tiene que haber alguien que te dé evidencias y argumentos de manera que te persuada. Por eso sabemos bíblicamente que la fe no es algo que tú puedas generar. Dios te tiene que dar fe. Y la fe que tenía Abraham era escasa o nula antes de que Dios le presentara evidencias y argumentos para que crea en él. Y entonces fue persuadido. Entonces, dice, se le contó como justicia. Eso es la salvación. El salmista dice, bienaventurado el hombre a quien no se le toman en cuenta sus pecados. Todos pecamos. Pero Dios ha decidido a algunos considerarlos justos, aún a pesar de que pecan. Y es por eso que esos algunos se salvarán, no porque se portaron bien, sino porque Dios ha decidido no tomar en cuenta su pecado. Y no lo hace injustamente, porque Jesús proveyó el pago en la cruz de Cristo. Más adelante lo estudiaremos con más detalle. Pero por lo pronto, lo que vemos aquí, lo que se pone como base para hablar de Abraham como un hombre justo ante Dios es la confianza en Dios. Y lo interesante es que es antes de la ley de Moisés. Cuando Dios estipuló la ley, les dijo claramente, si haces esto vas a ser bendecido. Si no lo haces, vas a experimentar maldición, ¿verdad? Pero Abraham, ¿qué le dijo que tenía que hacer para que fuera bendecido? Nada. ¿Qué tenía que hacer Abraham para que se cumpliera? Nada. Simplemente confía. Fíjate, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 9. Son palabras duras de Pablo a los Gálatas. Gracias. Y me parece que todavía hay algunos cristianos hoy en día que tienen conflicto con esto y deberían leer esto con detalle. Gálatas 3, 1 al 9 dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje?
¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Fíjate bien, en este contexto tenían problemas con los judaizantes, porque los judaizantes venían y decían, tienes que obedecer la ley de Moisés. Y hoy en día eso lo siguen pidiendo. Te aseguran que tienes que vivir bajo la ley de Moisés. Dices, ¿por qué? Porque es una ley perpetua y porque lo tienes que hacer. Dices, pero no entiendes que antes de la ley, Abraham, de donde vienen todo Israel, no se le pidió que obedeciese ninguna ley, solamente que confiara en Dios. ¿Me explico? Entonces dicen algunos, bueno, ok, Dios ya te dio el regalo inicial, pero ahora tienes que esforzarte para que puedas salvarte. Y es exactamente lo mismo que los judaizantes proponen. No es mi esfuerzo lo que me lleva a la salvación, es lo que Dios ya hizo por mí. ¿Me explico? Si yo tengo que confiar en Dios, obviamente, veremos más adelante un poco más sobre la fe. La Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que la fe sin obras es muerta. Así que la confianza en Dios tiene que estar basada en evidencias y argumentos, ¿verdad? No nada más en algo que tú decidiste creer, porque hay cada loco que asegura que es cristiano, pero que con sus hechos lo niega. La evidencia y el argumento es tu propia vida. El nuevo nacimiento es el requisito indispensable. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que la fe que nosotros debemos tener está fundamentada en la evidencia que nosotros mismos tenemos. Y a veces es muy difícil verla, ¿verdad? Porque a veces esperamos ver las buenas obras que confirmen que somos de Dios y no las encuentras. Todos pasamos por periodos difíciles en nuestras vidas donde es difícil encontrar las buenas obras que deberías estar haciendo, porque normalmente te equivocas. Pero el simple hecho de que estés angustiado por saber si eres de Dios o no, ya es mucha evidencia a tu favor. No sé si me explico. Gálatas torpes, ¿crees tú que vas a perfeccionarte por esfuerzo humano? Eso es absurdo. Si Dios te declaró justo, no hay nadie que pueda revocarlo. Ni tú mismo. Por eso es que dice, la descendencia de Abraham. Fíjate que Abraham no entiende. Abraham está esperando que toda su descendencia va a ser física. Y dice Pablo, a él se le anunció el Evangelio. Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. ¿A qué se refería? No a la descendencia según la carne, sino según Dios. A todos los que harían nacer de nuevo, como lo hizo con Abraham. A todos los hijos de Abraham según la fe, no según la ley de Moisés. Entonces, qué interesante que cuando Abraham cuestiona a Dios, Dios no se enoja, sino que lo lleva a razonar correctamente, partiendo de las premisas correctas. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué ha de desesperarse o frustrarse? Y el hecho de que Abraham confíe no es algo que él hace por sí mismo, porque fue Dios quien lo persuadió. ¿Me explico? Luego leamos versículos 7 al 9, Génesis 15, 7 al 9. Dice, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Fíjate, le sigue preguntando. La primera pregunta es distinta a esta, ¿verdad? Porque la primera pregunta es de desconfianza. Y esta segunda pregunta ya es partiendo de que es verdadero lo que Dios ha dicho. Así que le está diciendo, bueno Dios, y digo, puesto que ya confía en Él y está convencido de que Dios lo va a hacer, dice, bueno, ¿cómo voy a saber que voy a poseer esta tierra? La pregunta tiene mucho sentido, porque ¿quiénes habitaban ahí? Los cananeos.
Era una tierra que ya estaba ocupada. Entonces la pregunta tiene mucho sentido. ¿Cómo voy a saber que me vas a dar esta tierra? ¿Y qué dice Dios? Versículo 9. El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Y bueno, pues en contexto dirías, pues ¿qué va a ser? ¿Una carne asada? ¿O para qué los animales y qué tiene que ver con la pregunta, verdad? Pero es la respuesta que Dios le va a dar. Dios le pide estos animales en específico, y luego leamos versículos 10 y 11. Abraham llevó todos sus animales, los partió por la mitad, puso una mitad enfrente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Y bueno, ¿por qué razón a Abraham se le ocurre partirlos por la mitad, verdad? No está en la instrucción que Dios le dio. Dios le dice: tráeme esos animales de 3 años. Y las tórtolas, ¿verdad? Las aves. Y Abraham le da por cortarlos a la mitad. Y luego está espantando a las aves de rapiña, ¿verdad? Notemos, fíjate cuánto tiempo ha pasado. Porque cuando Dios le dice: sale y ve las estrellas, obviamente es de noche, ¿verdad? Entonces, cuando le pide que traiga los animales, esto lo hace al día siguiente. No se sale en la noche a conseguirlos. Amanece, sale por los animales, los parte en la mitad, a las aves no las partió, y empieza a tener problemas porque vienen los animales carroñeros, ¿verdad? Ahora, saquemos una conclusión. ¿Por qué los partió? Yo he escuchado distintos comentarios al respecto. Algunos aseguran que era el contexto de idolatría de Abraham. Sabemos, y lo leímos, que Abraham vivía en uno de los principales centros de adoración pagana. Y cuando Dios le mandó a hablar, tanto él como su padre estaban en idolatría. Dios lo saca de eso. Y algunos consideran que Abraham es el primero registrado en la Escritura después del diluvio, obviamente a excepción de Noé, Cam y Jafet y Sem. Se considera que era el único que creía en un solo Dios, que no era idólatra. Y entonces dicen que cuando se le ocurre partir los animales, piensan que en algún contexto era una costumbre de aquel tiempo, pues ofrecérselos a sus deidades de esa forma, pero no hay nada bíblico que lo certifique. De hecho, me parece que vamos a Jeremías, versículo 34, 18 al 20, ahí está la respuesta de lo que Abraham está haciendo. Jeremías 34, 18 al 20 dice: puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en 2 y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Es decir, que te dice: puesto que han violado mi pacto, ¿verdad? Los trataré como al novillo que cortaron en 2 y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos. Entonces eso refleja la práctica que había en aquel entonces de cómo se hacía un pacto. Y si tú lees ahí diccionarios y consultas, te vas a encontrar que en la idea de partir el animal y ponerlo en 2 partes, los involucrados en el pacto tenían que pasar en medio de las 2 partes y decir que les hicieran lo mismo que el animal si no cumplían su parte. ¿Me explico? Es un pacto de sangre o un pacto de muerte. El que incumpla con lo establecido, como dice Dios, a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, a todos los entregaré, porque no cumplieron el pacto. Entonces, lo que hace Abraham al cortarlos por la mitad tiene que ver con esta costumbre, y sobre todo en lo que pasa en los versículos posteriores en Génesis 15. Veamos Génesis 15, versículo 12 al 16. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Anochecer, ¿verdad? Era de noche cuando Dios le habla, amanece y consigue los animales y se pasa todo el día espantando a las aves de rapiña. Empieza a anochecer y se queda bien dormido. Versículo 3, el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña.
donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dándole muchísima información sobre lo que pasará con su descendencia. Abraham tenía la pregunta de cómo sabría que iba a poseer la tierra. Poseer la tierra implica que se le iba a dar a su descendencia. ¿Cómo voy a saber que sí voy a tener tanta descendencia? Y Dios le dice, por todos los planes que tengo con ellos. Porque esto es lo que va a pasar. Y si todo eso va a pasar con su descendencia después de 400 años, es un hecho que va a tener descendencia. Dios tiene planes con ellos. Así que le da otra herramienta para que tenga confianza. Dios le está diciendo, tengo planes para con tu descendencia. Es un hecho que va a pasar. Y esto, demostrarle a Abraham sus planes, demostrarle las cosas que va a hacer, es un privilegio que Dios concede a quien Él quiere. Veamos Juan 15:15, en palabras de Jesús para con sus discípulos. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. De manera que Dios está tratando a Abraham como su amigo, porque le está contando sus planes. Y dice aquí Jesús que al esclavo o al siervo, a él no se le cuentan los planes. Al amigo sí. Pero la palabra amigo aquí en griego es philos. Se traduce como un ser amado o querido. El diccionario Hebs lo dice así: alguien muy querido o apreciado de una manera personal e íntima, un confidente de confianza. Así que cuando Dios le cuenta sus planes a Abraham, aparte le está mostrando que es muy amado, que es parte de una relación muy cercana para con él. Y eso solamente se puede lograr, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Antes de que Dios le mostrara sus planes a Abraham y lo trate como amigo, en la palabra filos, como alguien amado, lo primero que hizo fue darle la fe que requería. ¿Me explico? Entonces fíjate cómo no hay nada que esté Abraham haciendo para ganarse lo que está pasando. Él está metido con sus dudas y sigue preguntando, y Dios está haciendo todo lo que requiere Abraham para que confíe en él. A mí me enseñaron que yo tengo que tener la fe necesaria. Y yo lo que veo es que Dios te da la fe que necesitas. De manera que en lugar de esforzarte por tener fe, lo que debes hacer es confiar en Dios, en que si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Y qué pasa si no tengo suficiente fe, suficiente confianza? Dios te va a dar la que necesitas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha dicho, nadie lo puede contradecir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Así que en eso radica la confianza que el Hijo de Dios tiene en Dios, en que Él es el que suple lo que se requiere para que sus planes se cumplan, y que es imposible que tú lo puedas estropear, como me enseñaron a mí. Y luego, versículo 17 al 21, Génesis 15, 17 al 21. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y aquí está la conexión con lo que leímos en Jeremías. Están los animales partidos a la mitad, aparece una hornilla humeante y una torcha encendida, y pasan en el medio de los animales, tal como Jeremías lo describe. Y dice, hizo Dios un pacto con Abraham. Pero, ¿quiénes son los que pasan? Abraham no pasó en medio de los animales. Así que el pacto es con Abraham, pero Abraham no forma parte
de las obligaciones del pacto, ¿verdad? Porque Abraham no pasa por los animales. Los involucrados tenían que pasar entre los animales, pero el único que pasa entre los animales es Dios. Así que el pacto que Dios hace es consigo mismo en beneficio de Abraham. Y eso es lo que se le conoce como testamento. ¿Me explico? Porque para que recibas una herencia que alguien te dejó en su testamento, ¿qué requieres? ¿Qué tienes que hacer tú? Nada, eso ya quedó establecido. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con Abraham. Entonces preguntábamos al inicio, ¿para qué hacer un pacto si Dios ya lo había dicho? Para que Abraham confíe. ¿Me explico? No porque estuviera en cuestionamiento la veracidad de Dios. No porque Dios no lo haya dicho en serio y luego lo tenía que demostrar. No, porque Abraham tenía problemas para confiar. Así lo que le está diciendo Dios es, el pacto es conmigo mismo. Está jurando por sí mismo que se le dará. ¿Para qué? Para que Abraham esté con su conciencia y su intelecto tranquilo, confiando en Dios. Eso es lo que debe de pasar con nosotros cuando leemos la Escritura. Podemos tener dudas, cuestionamientos sobre lo que Dios está haciendo, pero si Dios habla contigo, ¿cómo se manifiesta? ¿Con ñáñaras? ¿Cayendo al suelo? No. Aquí queda claro. Estás en paz, tienes suficientes evidencias y argumentos. Eres persuadido cuando lees la Escritura. Por eso el cristiano debe leer la Biblia, no como el hábito, tengo que leer, sí, para llenarme de Dios. No, necesitas meditarla y empezar a conocer a Dios por medio de lo que está escrito, y entonces empiezas a confiar en Él. El pacto es de Dios, para con Dios, beneficiando a Abraham. La ley de Moisés era Dios y el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo se tenía que comprometer y Dios se comprometía. Con Abraham, Dios le dice, esto lo hago yo, tú solamente confía. Por eso es que esa es la única forma en la que la salvación es posible para los hombres, porque no se le requiere nada al hombre. Si el hombre se esforzara por salvarse por medio de lo que él hace, es imposible. Y Jesús le dijo a la gente, para los hombres es imposible la salvación, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Él iba a suplir la justicia que tú y yo nunca podemos alcanzar, que jamás alcanzaremos. Y Él se la da a quien Él quiere, como en este caso se la dio a Abraham. Ten, tú eres declarado justo simplemente porque confías en mí. Bueno, pero es que Abraham le echó ganas para confiar. No, quien persuadió a Abraham fue Dios. Así que, ¿cómo ves? ¿Necesitarás recibir a Cristo en tu corazón? ¿Aceptarlo como Señor y Salvador? No, que va. Dios te va a persuadir cuando Él quiere. Y no te va a preguntar si quieres o no. Te convence. ¿Me explico? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Pues simplemente lo sé. ¿Sabes que te vas a salvar o no? ¿Te vas a salvar? Claro. ¿Y cómo estás seguro? Porque es lo que Dios prometió. ¿Pero qué te hace confiar? Que yo no soy el mismo de antes. Me transformó. Yo no me transformé. Yo no me cambié. Él me cambió. Y no me ha dejado hacer mi voluntad en todo este tiempo. Porque si por mí fuera, yo no estaría aquí. Ni tú. Pero Él es tan persuasivo como con Jonás, que tu razonamiento fallido es corregido cuando Dios te pone la evidencia de cómo debes razonar. Y Jonás pensó que podía escapar de Dios. Y Dios tuvo misericordia mandándole el pez para que lo salvara de ahogarse. Y entonces Jonás dice, cumpliré mis promesas. ¿Lo obligó? No, lo persuadió. ¿Qué hace que un cristiano persevere en las cosas de Dios? No es él. Es Dios quien lo persuade a seguir adelante. Entonces, la razón por la que Dios hace un pacto es para que Abraham confíe. Y fíjate cómo le describe el autor de Hebreos. Hebreos 6, versículo 13 al 18. Hebreos 6, 13 al 18. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham,
Como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Pausa. Cuando tú lees nada más así, dice, oye, que Dios juró por sí mismo, y dices, ¿cuándo juró por sí mismo? Bueno, cuando pasó entre los animales partidos a la mitad. ¿Me explico? Esto demuestra que la forma de interpretar lo que sucedió con Jeremías y con Abraham es lo mismo que el autor de Hebreos encontró. Es un pacto consigo mismo, un juramento consigo mismo. Dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Eso es lo que hace que Abraham se esfuerce y que confiara y que tuviera paciencia. Lo que Dios hizo al persuadirlo. Y eso es exactamente lo que debe de pasar en la vida de todo cristiano. Que es Dios, por medio de su palabra, a Abraham se le permitió tener visión, ¿verdad? Y estar hablando con Dios. Nosotros no, pero nosotros tenemos la misma palabra de Dios escrita. Y escuchamos lo mismo que Abraham escuchó. Obviamente por medio de la palabra, ¿verdad? Y la misma fe, la misma confianza que se genera en Abraham, se debe generar en nosotros. Y eso es lo que nos permite seguir avanzando a pesar de quiénes somos. Porque si eres honesto contigo mismo, no te mereces nada. Eres una lacra, despreciable. ¿Qué esperanza hay en ti? Ninguna. Y es que esa es la clave. Yo no estoy esperando en mí. Yo espero en Dios. Y si Él puede hacer las estrellas, y si Él hizo que Abraham tuviera un hijo, a pesar de su avanzada edad y a pesar de que Sarai no podía tener hijos, ¿acaso no tendrá poder para cambiarme? ¿Acaso no tendrá poder para irme haciendo la imagen de Cristo conforme pasa el tiempo? Esa es la confianza del cristiano, en que Dios es todopoderoso. Sabemos que nosotros no podemos, pero para Él nada es imposible. Entonces, Dios no pide una fe ciega, ¿verdad? La fe ciega no es bíblica. No necesitas desconectar tu cerebro para creerle a Dios. Al contrario, si hablamos de ser persuadido, necesitas tu cerebro. Necesitas razonar. Necesitas preguntar. Y si tú eres amado por Dios, te va a explicar. Pero el impío no le explica. Sus oídos están al pendiente de las oraciones de los justos, pero no escucha a los impíos, dice la Biblia. Así que cuando empiezas a comprender la Escritura y empiezas a tener claro lo que Dios ha dicho, ahí tienes una de las pruebas más grandes de que eres su hijo. De que te considera su amigo. De que no eres simplemente un siervo más. Todos los hombres son siervos de Dios en el sentido de que están sujetos a su voluntad. Pero hay una diferencia entre amigo y siervo. Y los hijos de Dios pasan a la categoría de amigos, donde se les revela lo que el Padre ha decidido. Y tenemos en la Biblia todo lo que va a pasar, ¿verdad? En la Biblia tenemos cómo va a acabar las cosas. Tenemos la revelación sobre todos los planes de Dios al respecto. Obviamente, algunos en un sentido más general que otros. Pero ahí está, y si Dios te ha permitido entenderlo, y si te lo ha revelado de manera que es comprensible para ti, y tiene sentido, y lo puedes razonar, es lógico y coherente y congruente, se te ha dado una gran muestra de amor. Así que no nos acostumbremos a las cosas que Dios nos ha dado, y pensemos que... Dices, ¿por qué? ¿Qué me dice que yo soy cristiano? No puedes olvidar todo lo que Dios ha hecho contigo. Quizás caes en rachas donde se vuelven las cosas muy difíciles.
Pero tienes que hacer lo que el salmista decía: bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque si Abraham, con toda la evidencia que tenía, llegó al punto en que dudó de lo que Dios había dicho, es porque olvidó todo lo que había pasado. Y aun cuando estés enfrentando esa situación, no se te ocurra tratar de huir de Dios. Más bien, búscalo. Pregúntale. Haz tu pregunta, búscala en la Biblia. Busca la respuesta. Él es, como dice la Escritura, quien le falte sabiduría, pídesela a Dios y Él la va a dar. Así que, como cristianos, que nos equivocamos, que pecamos, que ofendemos a otros, no debemos olvidar que la obra es de Dios. Y aunque corresponde a nosotros buscar la santidad, aún así, nada bueno procede de nosotros. Y si algo bueno procede de nosotros es por su Espíritu Santo en nosotros. Entonces confía. Es difícil luchar contra el pecado cuando no entiendes que tu lucha es en vano. Porque Dios le dijo a Pablo que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. No se trata de que seas fuerte contra el pecado, sino que reconozcas lo débil que eres. Porque cuando eres fuerte vas a querer ir a enfrentarlo, ¿verdad? Pero cuando eres débil no vas a querer verlo de cerca. Cuando eres débil vas a tener que ir a pedir ayuda a Dios. Cuando eres fuerte vas a pensar que tú puedes. Y ahí está la clave. El débil no va a tratar de enfrentarlo, va a correr en Dios y le va a decir líbrame. Y eso es lo que te libra. Porque cada que tú vayas en tus fuerzas a decir, ahora sí no lo voy a hacer, voy a aguantar, vas a volver a caer. Más bien la sabiduría está en decir, Dios, soy tan, pero tan débil que te ruego, como Jesús nos enseñó a orar, no me expongas a tentación, sino líbrame del maligno. ¿Ves la diferencia? Unos quieren hacer en su esfuerzo las cosas y otros le ruegan a Dios para que los mantenga alejados de eso. Pero la confianza basada en Dios es un regalo que si lo tenemos hoy en día, tenemos todo lo que se requiere para la salvación. Ya sea que estés pobre toda la vida, enfermo toda la vida, miserable toda la vida, solo toda la vida, todas las cosas peores que te puedes imaginar, pero si te dio fe, es suficiente. Las cosas de este mundo pasarán, pero la eternidad estarás con Dios. Y eso vale la pena, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestra confianza en Dios debe estar basada en Dios, ¿verdad? Y quisiera que pidiéramos juntos como pidió Abraham, que la confianza que tenemos no esté basada en algo ficticio. La Biblia advierte sobre fe que no salva, fe sin evidencia. Y nos debemos asegurar que la fe que tenemos sea la fe bíblica. Tienes que ver hacia adentro en ti y ver qué encuentras. ¿Realmente amas a Dios o no? ¿O estás aquí porque quieres que Dios te dé algo? ¿Realmente te duele cuando pecas o lo disfrutas solamente antes y después? ¿Realmente lo buscas por conocerlo o para recibir algo a cambio? Esas son cosas en las que no te puedes engañar a ti mismo. Y eso es lo que debemos de buscar. De manera que así como Abraham fue persuadido, debemos pedirle a Dios que estemos persuadidos por la evidencia que hay en nosotros mismos. No de ausencia de pecado, sino dependencia de Él. Así que vamos a orar, Señor.
así como hiciste con Abraham, en medio de sus luchas internas, cuando es difícil entender lo que estás haciendo, cuando es difícil comprender cómo las cosas van a resultar bien cuando todo está saliendo mal, cuando es difícil comprender que a pesar de que es imposible, materialmente hablando o humanamente hablando, podamos comprender, Señor, que la manera correcta de razonar es partiendo del Dios de la Biblia, un Dios que es bueno, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes al mismo tiempo, que es justo, que es misericordioso y que sobre todo nos ha elegido para salvación. Padre, no importa cuánto estemos sufriendo, batallando, luchando, enséñanos que la única manera de salir adelante es dependiendo de ti y no por nuestro esfuerzo. Que nuestro esfuerzo sea basado en huir del problema, Señor, en escondernos y refugiarnos en ti. Tu palabra dice que tú eres torre fuerte y que a ti correrá el justo y levantado serás. Tu palabra también dice que 7 veces caerá el justo, mas Jehová lo levantará. Así que enséñanos, Padre, a confiar en ti a pesar de nosotros mismos, a pesar de las malas decisiones que cometemos, a pesar de las dudas que puedan asaltarnos. Según tu misericordia, Señor, convéncenos, persuádanos por medio de tu Escritura. A Abraham le concediste visiones, o quizás escucharte audiblemente. A nosotros nos has dejado tu palabra y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Y que cuando la entendamos, Señor, no quede solo en mero conocimiento, sino que podamos verla en la práctica, que podamos vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido de ti, que podamos confiar de acuerdo a lo que la Biblia dice de ti, Señor, a pesar de que no estemos viendo que las cosas funcionen. Señor, así como Abraham, tú decidiste que la fe que nos diste fuese contada como justicia. Y sabemos que nada nos separará de tu amor, que nada nos arrebatará de tu mano, Señor. Y que tú que empezaste la buena obra en nosotros la terminarás hasta el día de Cristo. Así que te damos gracias por tanto amor, por tanta bendición que nos has dado, Señor, que no la merecemos, y te pedimos que nos hagas vivir de manera congruente a lo que nos has dado. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿No? ¿Ya? ¿Qué tal, Hernán? Observando o poniendo atención en el relato de Abraham, que Dios le prometió descendencia aun cuando él no tenía la capacidad natural de tener descendencia. Bajo ese relato, ¿crees que el cristianismo tenga un punto ciego, un punto en el que la razón y la lógica simplemente salgan de escena, donde tengas que creer por creer? O sea, ¿crees que el cristianismo tenga ese punto donde simplemente tengas... Y en el caso de que exista ese punto, ¿crees que el argumento sea un argumento sólido por parte de los escépticos? Ok. Bueno, me parece que bíblicamente hablando, nada de lo que Dios ha dicho puede estar fuera de su propia naturaleza, ¿verdad? Y si Jesús es el Logos, nada de lo que ha dicho sería una contradicción lógica. Puede ser un misterio, ¿verdad? O sea, puede ser una paradoja, cosas que parecen contradictorias pero no lo son, y que escapen de nuestro entendimiento resolverlo, pero bíblicamente no podría ser contradictorio. Entonces, cuando alguien asume que es una debilidad, me parece que no es un argumento válido, porque se puede probar que no es contradictorio. Podemos decir que es paradójico o un misterio, pero en definitiva no contradictorio. ¿Me explico? ¿Alguien más? No. Muy bien. ¿Hay avisos?